Una desaparición es un evento trágico y en ocasiones misterioso, pero que todos los habitantes de un pueblo desaparezcan al mismo tiempo, sin duda es un hecho que va mucho más allá y que nunca resulta fácil de explicar. Los lugares que veremos alguna vez fueron prósperos asentamientos que solo amenazaban con florecer más y más. Sin embargo, algo inexplicable pasó, dejando aquellos lugares en el abandono absoluto. Sus habitantes dejaron atrás sus pertenencias, casas, construcciones e historias, y sobre su destino jamás se ha vuelto a saber nada. Así que prepárate, porque en Viral Top nos adentraremos a algunos de los parajes más desolados del mundo y conoceremos algunos pueblos que desaparecieron en el total misterio. Asentada en lo profundo del estado de Iowa, esta pequeña población parecía un idilio en medio de un inclemente desierto. Urkhammer nació tras el descubrimiento de una enorme mina de cobre que atrajo a muchas personas que trabajaron en su extracción hasta que simplemente se acabó. Aún así, para cuando la mina quedó inutilizada, el pueblo construido a su alrededor ya era autosuficiente y contaba con una economía próspera que florecía cada vez más. Dos grandes centros educativos, un hospital, varios comercios y un enorme número de casas formaron rápidamente una población que cada vez crecía más. Sin embargo, un día las más de 500 personas que lo habitaban simplemente desaparecieron. El hecho fue descubierto por un transportista quien acostumbraba cargar combustible en la estación apostada a 2 kilómetros de distancia de la población. Una mañana de 1926, el hombre llegó a la estación, pero notó que se encontraba totalmente vacía. Extrañado, se bajó de su camión y comenzó a llamar a los encargados, pero nadie respondía. El hombre recorrió la tienda de la estación, las oficinas e incluso los baños, pero le fue imposible hallar a una sola persona allí. Así que confundido, decidió acercarse al pueblo caminando para preguntar por qué razón la estación de gasolina no estaba funcionando. Sin embargo, tras la larga caminata, su sorpresa fue mayor cuando por fin llegó al poblado y encontró exactamente la misma situación. Todas las construcciones seguían en pie, las casas tenían las pertenencias de sus ocupantes como si nada hubiera pasado, pero no había nadie que pudiera explicar qué era lo que estaba pasando. En ese momento, una horrible sensación comenzó a apoderarse de él. Se sentía abrumado, confundido y aterrado, e incluso por unos instantes sintió que había sido transportado a otra dimensión. Pero tras calmarse un poco, decidió salir a la carretera y esperar que alguien pasara por allí y pudiera sacarlo del lugar. Tras esperar algunos minutos, un automóvil se paró y al escuchar lo que el hombre relataba, decidió darle un aventón, no sin antes ingresar al pueblo y corroborar si todo lo que decía el hombre era verdad. Y en efecto, lo comprobó. El pueblo estaba desértico. Las personas que tan solo un día antes inundaban sus calles simplemente ya no estaban, y ahora un silencio escalofriante acompañaba el lugar. Inmediatamente, ambos hombres se dirigieron a Oakmeadown, la siguiente población que se ubicaba a unos 5 kilómetros de allí, y tras reportar el hecho ante las autoridades del lugar, comenzó rápidamente una investigación para tratar de descubrir a dónde habían ido las más de 500 personas que habitaban el pueblo. Sin embargo, jamás pudo descubrirse qué fue lo que en realidad pasó. Por supuesto,
La noticia acaparó los medios de todo el país, pero la llegada de la Gran Depresión y posteriormente de la guerra que azotó al mundo hicieron que poco a poco lo ocurrido en Urkhammer perdiera importancia. Mientras tanto, el inclemente clima de la zona nunca se detuvo y poco a poco una tormenta de arena tras otra hicieron que toda la población quedara sepultada, haciendo que hoy solo una enorme posta de hierro que señalaba el lugar donde se alimentaban los caballos sea la única señal de presencia humana. Y también sirve como recordatorio de que Urkhammer una vez existió, y la desaparición de sus habitantes es un hecho tan inquietante que sin duda merecería tan siquiera una explicación. De lo que alguna vez fue una próspera aldea construida en una extensión de 100 acres ubicada en el interior de Woodland, en la actualidad solo quedan unas cuantas ruinas y la imponente mansión Castleward. La historia de esta población, conformada por unas 250 familias, se remonta a los lejanos años de 1080, cuando John de Courcy llegó a la zona durante la invasión anglo-normanda de la isla de Bretaña, tomó posesión de ella y comenzó una expansión sin precedentes. Con el tiempo, otros colonos fueron llegando y todos ellos se instalaron con la autorización y el apoyo de los descendientes de Courcy, quienes permitieron que los recién llegados construyeran viviendas en su territorio y labraran la tierra. Por muchísimos años, las cosas funcionaron con normalidad en la región y para 1534, uno de los primeros mapas de ordenanzas elaborados por la corona británica muestra que la zona estaba conformada por una aldea de al menos 50 casas, todas ellas inquilinas del vizconde Bangor, quien vivía en el lugar, en una enorme mansión conocida como Castleward. Como casi toda la historia del Reino Unido, las leyendas de elfos, hadas y malvadas brujas formaban parte del imaginario del lugar, y según la historia contada generación tras generación, a estas leyendas se les debe el hecho de que para 1580 todos los habitantes desaparecieron misteriosamente, dejando sus propiedades ancestrales abandonadas para siempre. Según se cuenta, el vizconde de aquel entonces era un hombre extremadamente apuesto, pertenecía a una familia aristocrática y todo apuntaba a que terminaría siendo uno de los hombres más poderosos de todo el reino. Sin embargo, para sorpresa de todos, el vizconde se enamoró de una misteriosa anciana que conoció una tarde mientras estaba de cacería en el bosque y rápidamente se casó con ella, dejando a todos impactados por ver a su señor feudal casado con una mujer de baja cuna. Aquella mujer, aparte de ser muy mayor que el vizconde, había vivido toda su vida en una lejana y paupérrima casa ubicada en lo profundo del bosque. No poseía una belleza particular, por decirlo de alguna forma. Era antipática, malvada y odiaba a los niños con toda su fuerza. Por todo esto, siempre pensaron que se dedicaba a la brujería, y a esto se le adjudicó el hecho de que el vizconde hubiera decidido casarse con ella de forma tan repentina. Y esta creencia se incrementó mucho más luego de que, tras pocas semanas de matrimonio, el vizconde muriera víctima de una misteriosa enfermedad que acabó con su vida de forma rápida y dolorosa. Así pues, aquella mujer quedó como dueña y señora no solo de la mansión señorial, sino también de todas las casas que conformaban la aldea, y poco a poco se encargó de que cada uno de los habitantes del lugar decidieran abandonar la zona, atormentándolos diariamente y arrebatándoles su tranquilidad, aterrándolos con una horda de demonios que solían acompañarla. Al menos esto es lo que cuenta la leyenda, y así se ha explicado la razón del abandono de la zona por parte de sus pobladores. Sin embargo, la historia cuenta otra versión, que coincide en muchos puntos con la leyenda, pero que tiene un final mucho más inexplicable.
Según los documentos oficiales, el vizconde en efecto se casó con una mujer de baja cuna mucho mayor a él. Poco después del matrimonio, murió dejándola a ella como mandamás de la región. Lady Bangor, la cruel, como era llamada la mujer, aumentó las rentas y los impuestos a los pobladores de la aldea, haciendo que todos ellos decidieran irse del lugar y comenzar una nueva vida en la recientemente descubierta tierra americana. Pero antes de zarpar, fueron increpados por Lady Bangor, quien en un tono amenazante les dijo que si se iban, jamás lograrían llegar a su destino. Aún así, según consta en los registros, en 1588 todos los habitantes de la zona abordaron un barco llamado Rose que los llevaría al puerto de Strangford y de ahí partirían con dirección a Boston. Sin embargo, el Rose nunca llegó a Strangford y de sus ocupantes nunca volvió a saberse nada. El barco fue buscado por varios meses, pero nunca apareció rastro alguno de él, ni mucho menos de sus ocupantes. Algo que resultó bastante extraño, pues las aguas de aquella zona no son especialmente profundas y están rodeadas de costas, por lo que de haber naufragado, hubiera sido relativamente fácil que varios de los pasajeros hubieran logrado sobrevivir. Así pues, el final de los habitantes del pueblo quedó en un completo misterio, y tras la muerte de Lady Bangor, la zona quedó completamente deshabitada y llena de misterios que atemorizan a todos hasta la actualidad. La mansión de los señores feudales continúa intacta y algunos restos de las casas que conformaban la aldea aún logran verse a su alrededor. Sin embargo, de las personas que alguna vez lo habitaron nunca volvió a saberse nada, y su destino quedó como uno de los más inquietantes misterios que han ocurrido en la isla británica. ¿Qué habrá pasado con ellos? ¿Será que se los habrá tragado el mar? ¿O la amenaza de Lady Bangor los habrá hecho víctimas de algo siniestramente inexplicable? Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.